Quiero avisarles, hermanos, hoy en la tarde después del culto, los jóvenes van a tener una venta. Ellos están vendiendo, van a vender vasos de fruta. Y este dinero, hermanos, va a ser llevado a la jovencita Génesis. Así que lo invitamos a participar. Queremos invitarlo para que usted pueda colaborar y podamos, hermanos, mandarle esta ofrenda a la hermana Génesis. Y también, hermanos, si usted desea mandar una ofrenda extra, pues háganlo, hermano. Si el Señor pone eso en su corazón, le pedimos que lo haga para poder ayudar un poco, hermanos, a esta jovencita que está pasando por cáncer. También, hermanos, en la mañana el hermano Pedro, él pidió por Ignacio, y queremos pedirles para que también oremos por él. Les voy a invitar, hermanos, que pasen los niños para hacer oración y así, hermanos, rogar a Dios para que bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque, Padre, nos permites estudiar tu palabra. Queremos rogarte, Señor, para que tu palabra venga a formar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones, que tú, Señor, hagas en nosotros nuevas personas. Y queremos rogarte, Señor, para que tú nos ayudes. Queremos suplicarte, Padre, para que a través de tu Santo Espíritu nosotros podamos entender y podamos nosotros, Señor, aplicar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de aprender, de estudiar tu palabra, Señor, y de poder ser enseñados por ti. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Se acomodan, hermanos, por favor? Del versículo 17 al versículo número 32. Estamos estudiando este libro. Los primeros 3 capítulos de Efesios nos hablaron, hermanos, de todas las cosas que nosotros hemos recibido a través de Cristo. Los primeros 3 capítulos hemos aprendido, hermanos, todo lo que nosotros tenemos gracias a que a través de Cristo Dios el Padre nos ha amado. El sábado pasado comenzamos a estudiar el capítulo número 4, y del capítulo número 4 al capítulo número 6 estudiaremos una forma práctica de cómo debemos vivir como hijos de Dios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar la nueva vida en Cristo. Cómo el Señor, hermanos, nos ha cambiado y cómo el Señor nos seguirá cambiando o transformando, como dice la palabra, hermanos, hasta que seamos semejantes a su Hijo. Y quiero invitarlos, hermanos, a que podamos tener esta lectura
en el libro a los Efesios, capítulo 4, del versículo 17 al versículo número 32. Dice así la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice el apóstol, versículo número 20: mas vosotros, Efesios, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Verso 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31 y versículo 32 termina diciendo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y dice ahora, hermanos, lo contrario a lo que debemos tener: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y luego dice, hermanos, perdonándoos unos a otros, y de la manera como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, gracias, porque a través de tu palabra tú nos enseñas que si nosotros te hemos conocido, en nosotros debe haber un cambio que manifieste que somos hijos tuyos, un cambio, Señor, que demuestre que tú estás haciendo, Señor, algo nuevo en nosotros. Y Señor, nosotros deseamos con todo nuestro corazón que tú, Señor, nos sigas transformando, que nos sigas cambiando, que sigas, Señor, haciendo morir, que sigas, Señor, permitiendo que este hombre viejo siga muriendo, y que seamos renovados, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, te pedimos para que permitas que tu palabra sea eficaz en el corazón de cada uno de nosotros, y suplicamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Capítulo 4, verso 17. Pablo, hermanos, le escribe a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, hermanos, antes de venir a Cristo, Pablo les habla y les dice cuál era su forma de ser, cuál era su conducta, cómo eran ellos antes de que el Señor llegara, hermanos, a sus vidas.
que indudablemente todos estamos aquí incluidos. Porque nuestra pasada manera de vivir no fue algo, hermanos, agradable. No fue algo, hermanos, en la cual nosotros podamos jactarnos. Y gracias a Dios, porque Él, hermanos, con su poder nos sacó de esa forma de vivir. Como dice, hermanos, la carta a los Colosenses, que Él, hermanos, nos sacó del reino de las tinieblas y nos transportó al reino de su amado Hijo. Y gracias a Dios, hermanos, porque Él sigue transformando y cambiando nuestras vidas. Pero quiero que veamos, hermanos, cómo el apóstol Pablo nos muestra nuestra antigua manera de vivir. Y dice el versículo número 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí Pablo no solamente, hermanos, se está poniendo él de por medio, sino está principalmente poniendo al Señor de por medio, diciendo, hermanos, esto no solamente es mi voluntad, sino es principalmente la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Dice la palabra de Dios, hermanos, que ya no debemos caminar. Y caminar, hermanos, en la palabra de Dios significa vivir o tener, hermanos, una forma de conducta que ya no debemos vivir como los otros gentiles. Indudablemente, hermanos, el pueblo, la iglesia de Éfeso eran, hermanos, gentiles. Y ellos antes de venir a Cristo vivían, hermanos, una vida totalmente alejada de Dios. Pero aquí, hermanos, el apóstol Pablo, a través de Pablo les dice, hermanos, esa forma de vivir ya no debe continuar, ya no debe seguir. Dice, porque los gentiles andan en la vanidad de su mente. Ellos viven de acuerdo a su forma de pensar. Ellos viven de acuerdo, hermanos, a su criterio. Ellos no se dirigen o ellos no se conducen conforme a la voluntad de Dios. Y empieza el apóstol Pablo, hermanos, a mostrarnos qué hay en el pensamiento de aquella persona que no desea agradar a Dios, que no desea buscar al Señor. Y aquí, hermanos, lo increíble es que nosotros estábamos así. Nosotros vivíamos de esta manera. Y el apóstol Pablo, hermanos, empieza a mostrarles a los efesios, incluyéndose él también. Nosotros, hermanos, éramos así. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios en el verso 16. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Había, hermanos, ignorancia. Y principalmente, hermanos, había ignorancia de Dios. Dice el verso número 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Hermanos, no estábamos interesados. No había en nosotros, hermanos, nada que pudiera, hermanos, nosotros llamarnos la atención para vivir conforme a la voluntad de Dios. Estábamos, hermanos, alejados de Dios. Pero fíjese lo que dice el versículo 18, que esta ignorancia no era porque el Señor no se hubiera revelado. Esta ignorancia no era, hermanos, porque el Señor no se hubiera mostrado. Dice el versículo 18, que esta ignorancia que había en nuestro corazón era, hermanos, por la dureza de nuestros corazones. Porque nosotros éramos duros. Porque el Señor, hermanos, se mostraba de diferentes formas y nosotros, hermanos, hacíamos más duro nuestro corazón. La gente que hoy no cree en Cristo, no cree en Dios, no es porque Dios no se les haya revelado. No es porque ellos no hayan escuchado de Dios, sino porque su corazón, cuando se habla de Dios, su corazón se hace más duro. Y se rebela contra el Señor. Y eso nos muestra, hermanos, un corazón que está totalmente alejado de Dios.
totalmente alejados de Dios. Pero miren las acciones. Ya vimos el corazón. Y de ese corazón corrompido, hermanos, vienen acciones o vienen actitudes. Todo lo que tenemos dentro lo vamos a mostrar hacia afuera. ¿Y qué había, hermanos? ¿Qué era lo que los efesios mostraban? O nosotros mostrábamos antes de venir a Cristo. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice Pablo, hermanos, se han corrompido, que han perdido la vergüenza. Antes se avergonzaban de sus actos. Ahora los hacen públicamente. Cuando una persona da sus primeros pasos en el pecado, hermanos, esa persona lo hace a escondidas. Principalmente de sus seres queridos, de sus hijos, de su esposa, de su esposo. Porque les da vergüenza. Pero llega el punto donde pierden la vergüenza. Y dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, que estos gentiles, aquellos que no creen en el Señor, dice, perdieron, hermanos, la vergüenza, perdieron, hermanos, toda clase de sensibilidad. Y dice la palabra de Dios que se entregaron totalmente, hermanos, a la lascivia. Para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se han entregado totalmente a los vicios. Y dice aquí el apóstol Pablo en otras versiones, y hacen toda clase de indecencias. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo el hombre se ha corrompido. Como el hombre, hermanos, a través del pecado, cada vez, hermanos, muestra más su pecado delante de la sociedad y no se avergüenza, sino antes se enorgullece. El hombre cada vez más se aleja de Dios y cada vez su pecado, hermanos, es más visible. El pecado que ahora vemos no lo veíamos hace algunos años. Antes lo que se hacía a escondidas, ahora, hermanos, se hace públicamente. Y vemos cómo el hombre se está corrompiendo. Qué triste, hermanos, la sociedad. Qué triste este mundo, hermanos. Como el pecado cada vez, hermanos, es más visible. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, y usted y yo así estábamos. Pero mire, joven, yo siempre he creído, ¿verdad? Y espero que ustedes compartan conmigo esta idea de que los jóvenes ahorita son los más atacados por el mundo. Ellos son los que más pueden ver estas cosas. Y yo quisiera que los jóvenes que ahora conocen a Cristo y que desean servirle, yo quisiera que vean estos versículos. Joven, mira esta palabra.
Porque el diablo indudablemente te quiere hacer caer. El diablo, hermanos, no busca a las personas que están alejados de Dios, sino que el diablo busca a las personas que quieren acercarse al Señor. Y mira lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo acerca de aquellos que hemos conocido a Cristo. Dice el versículo 20. Mas vosotros, mas ustedes, Efesios, la iglesia, ustedes no deben caminar de esta manera. Ustedes no deben vivir de esta manera. Mas vosotros, Efesios, ustedes no han aprendido así a Cristo. No han aprendido esto del Señor. Gracias a Dios que ustedes, jóvenes hermanos, hemos conocido la palabra de Dios. Gracias a Dios que el Señor se ha revelado a nosotros. Gracias a Dios que un día el Señor tocó su corazón. Porque el Señor, hermanos, ahora nos enseña a vivir de otra manera. Nosotros tenemos un gran maestro. Y ese maestro es Cristo. Él nunca cometió pecado. Y dice la palabra que no hubo engaño en su boca. Y el Señor, joven y hermano, nos ha enseñado a cómo vivir. Y mire la escuela de Cristo. La escuela del Señor. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos. El versículo número 21. Este versículo 21 se llama la escuela de Cristo. Y nosotros estamos en esa escuela. Porque dice el versículo 21. Si en verdad le habéis, ¿qué, hermanos? Oído. ¿Ha usted escuchado la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene usted que escucha la palabra? Todos nosotros, hermanos, hemos oído. A todos nosotros el Señor nos ha hablado. Hay jóvenes que desde niños, hermanos, se les habla la palabra. Desde pequeños, hermanos, están aprendiendo textos. Están aprendiendo, hermanos, acerca del Señor. No en vano, hermanos, es darle una clase adecuada a los niños de la palabra. Y es una bendición cuando nuestros hijos, hermanos, aprenden la palabra de Dios. Que desde pequeños ellos puedan conocer acerca de Cristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si en verdad le habéis oído, nosotros hemos escuchado y habéis sido por Él. ¿Por quién, hermanos? Por Cristo. Por Él enseñados. Yo estoy predicando. Los hermanos que están aquí predican. Pero el que enseña la palabra es Cristo a través del Espíritu Santo. Somos por Él enseñados. Nosotros no hablamos aquí lo que nosotros queremos decir. Nosotros no hablamos aquí lo que nuestra mente nos indica. Nosotros hablamos aquí lo que la palabra de Dios enseña. Y de esa forma usted y yo somos enseñados. Somos enseñados por Cristo. Y dice la palabra de Dios, conforme a la verdad que está en quién, hermanos. En Jesús. Joven, ¿tú crees que lo que estás escuchando es verdad? De eso depende de que tú realmente desees caminar en el Señor o no. Pero el Señor, hermanos, dice la palabra que Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Y aquí el versículo 21, joven y hermano, está hablando de una relación muy cercana con Cristo.
Cuando aprendemos de Cristo, oímos de Cristo, somos enseñados de Cristo, indudablemente, hermanos, una persona tiene que cambiar. Indudablemente un corazón debe ser transformado. Aquella persona que tiene comunión con Cristo, aquella persona que es enseñado por Cristo, aquella persona que está escuchando la palabra de Cristo, hermano, indudablemente tiene que haber un cambio. Hermanos padres que aman tanto a sus hijos, preocúpense ustedes que sus hijos tengan una comunión con Cristo. Preocúpense que sus hijos oigan de Cristo. Preocúpense que sus hijos aprendan de Cristo. Preocúpense que sus hijos sean enseñados de Cristo. Y esa es la mejor escuela, hermanos, que les podemos dar a nuestros hijos. La mejor escuela. Si usted como padre desea hacer un buen trabajo, hermano, tráigalo a la escuela de Cristo. Tráigalo a la escuela de Cristo y que Cristo sea su maestro. Solamente Cristo puede cambiar nuestros corazones. A veces nosotros como padres nos preocupamos de cuál va a ser, hermanos, el porvenir de nuestros hijos. ¿Cuál va a ser su porvenir? Yo siempre he pensado eso, hermanos. Yo le pido a Dios. Yo le suplico a Dios que cuando yo no esté, mis hijos sigan sirviendo al Señor. Pero eso solamente puede suceder, hermanos, si Dios toca sus corazones. Porque no está en mí, está en Dios. Y yo le pido al Señor con todo mi corazón: Señor, toca los corazones de mis hijos. Toca los corazones de mis hijos, Señor. Que ellos te amen, que ellos te sirvan. Hijos, jóvenes, acérquense al Señor. Acérquense al Señor. Sigan escuchando al Señor. Permitan ustedes que el Señor les siga enseñando. Ahorita estás, joven, aquí sentado. Ahorita estás aquí escuchando. Joven, sigue escuchando al Señor. Permite ser enseñado por Él. Y el Señor va a ir cambiando tu corazón. Tal vez tú digas, joven, hermano, es que yo tengo este defecto. Hermano, es que yo estoy mal delante de Dios porque yo estoy haciendo esto que no es correcto. Joven, permite seguir siendo enseñado por el Señor. No te alejes del Señor, búscalo. Y el Señor va a ir cambiando tu corazón. El Señor va a ir transformando tu vida. Aquellas cosas que no puedes dejar, no puedes abandonar, porque el pecado es un imán fuerte que atrae. El Señor tiene poder para alejarte de Él, del pecado. Pero acércate al Señor, búscalo. Y el Señor va a ir cambiándote. ¿Y cuál es el cambio que Dios hace, hermanos? ¿Cuál es el cambio que Dios hace en aquellos que se acercan? Dice la palabra de Dios, hermanos: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es lo que hace el Señor, hermanos? De una forma milagrosa. Algo que los hombres no han podido hacer. Porque podemos aprender buenas costumbres
Conocí a un doctor muy famoso, muy afamado, con mucho prestigio, un hombre sabio, pero que cuando hablaba siempre de una forma vulgar y grosera. Porque la educación no cambia el corazón. Solamente Cristo cambia el corazón. Y solamente Cristo puede cambiarnos completamente. Y dice aquí la palabra de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer de nosotros, hermanos? ¿Qué quiere el Señor, hermanos, sacar completamente de nosotros? Quiere despojarnos de ese viejo hombre, que nosotros abandonemos totalmente y ya no volvamos a tomarlo, que lo tiremos a la basura y lo demos por perdido. Ese viejo hombre, y ese viejo hombre, hermanos, es el que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué me atrae tanto el pecado? ¿Por qué me atrae tanto la maldad? ¿Por qué me atrae tanto el hacer daño? ¿Por qué me atrae tanto el desobedecer a Dios? Porque la persona, hermanos, está siendo, hermanos, tiene, hermanos, ese viejo hombre. Y ese viejo hombre, hermanos, está lleno, está viciado. Y está viciado, hermanos, de los deseos engañosos. Esos deseos que lo llevan a cometer pecado, a cometer mal. Ese hombre está lleno. Y solamente Cristo, hermanos, Cristo el Señor, hermanos, puede librarnos a nosotros de ese viejo hombre. Ese viejo hombre que cada día lleva más hacia el pecado. Y no solamente el Señor, hermanos, quiere vaciarnos, sino el Señor también, hermanos, quiere llenarnos. Dice el versículo número 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde quiere el Señor empezar a trabajar, hermanos? ¿Dónde el Señor quiere empezar, hermanos, su labor? En nuestra mente. Nuestra mente está ligada con nuestro corazón. Y el Señor, hermanos, quiere empezar a trabajar en nuestra mente. Y dice el versículo 24. ¿Cuál es el plan del Señor para nosotros, hermanos? Y vestíos de ese nuevo hombre. Hermanos, ¿de dónde proviene ese nuevo hombre? Dice aquí la palabra, hermanos, creado. ¿Quién lo creó, hermanos? Dios. ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo yo ser transformado? Hermano, yo ya quiero dejar de ver esto, hermano. Hermano, ya no quiero hablar así. Hermano, ya no quiero ser yo de esta manera. Permite que Dios trabaje en ti. Y que sea Dios quien saque ese viejo hombre y que ponga este nuevo hombre en ti, que es formado según Dios. Y este nuevo hombre, hermanos, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son sus características, hermanos? ¿Cuáles son sus características? Dice la palabra de Dios. Creado según Dios en la justicia. Justicia es igual a honestidad y santidad de la verdad. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos nosotros buscar a Dios con todo nuestro corazón?
¿Cómo nosotros podemos realmente apartarnos del pecado, joven? Hermano, pidiéndole al Señor que transforme nuestra vida totalmente. El Señor no ha venido para que seamos mejores. El Señor no ha venido para mejorar nuestra conducta y valores. El Señor ha venido para cambiarnos totalmente y que seamos nuevas personas con su ayuda. El Señor ha venido para transformarnos. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? ¿Qué está haciendo el Señor en usted y en mi hermano? Verso 25. Por lo cual, ¿desechando qué, hermanos? La mentira. Desechando la mentira. Hermano, hay personas que mienten y se les hace fácil mentir. Se les hace fácil mentir. Cuando a una persona se le hace fácil mentir, cuando ya no batalla, es que esa persona es una persona, ¿cómo, hermanos? Mentirosa. Mentirosa. Y dice aquí que nosotros debemos desechar la mentira. Una ocasión, una hermana no quiso ir a un culto de la iglesia. Esa hermana le dijo a sus hijos: hijos, ustedes váyanse. Ustedes váyanse. Yo me voy a quedar aquí en la casa. Pero mamá, ¿por qué te vas a quedar? Porque quiero. No me puedo quedar. Le dice la hija: bueno, mamá, cuando los hermanos me pregunten, ¿dónde estás? ¿Qué les voy a decir, mamá? Y le dice la mamá a su hija mayor: diles que un hermano tuyo se enfermó y que por eso no fui. Bueno, mamá. La hija fue a la iglesia. Los hermanos, cuando preguntaban por ella, la hija les decía: es que un hermano mío se enfermó. Y esta hermana confiesa que esa misma noche su hijo se enfermó en gravedad. Y su hijo casi se moría. Y dijo: jamás voy a mentir. Jamás voy a poner a mis hijos de por medio. ¿Qué tan fácil es mentir, hermanos? ¿Qué tan fácil, hermanos, es decir una mentira? Las mentiras se pueden, hermanos, clasificar. Falsos rumores. Algo que yo escuché y que no sé si es verdad. Si yo lo sigo, hermanos, diciendo, yo estoy mintiendo. Falsos rumores. Y que tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando nosotros escuchamos algo y no estamos seguros. Y aún aunque lo estuviéramos, hermanos, a nosotros no nos corresponde no mentir. Falsas promesas. Dice la palabra de Dios que cuando prometamos algo tenemos que cumplirla. Porque cuando nosotros no cumplimos nuestras promesas,
estamos mintiendo. Traiciones, adulaciones. Qué bonito vestido tienes. Y dice uno por dentro, no está tan bonito realmente. Qué bonito te quedó el cabello. Oye, qué feo le quedó, diablo. Cuidado. Si está feo, díganlo. Y si me gusta que no, pues no puedo decirlo. Manipulación. Manipulación. Dice la palabra de Dios que nuestro hablar debe ser sí, sí, o no, no. Porque dice la palabra, porque lo que es de más, de mal procede. Es sí. Y si es sí, debemos cumplir. Y si es no, debe ser no. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que debemos desechar la mentira. Y dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y aquí, hermanos, el prójimo, hermanos, se refiere a toda la gente. Pero aquí específicamente, hermanos, se está hablando acerca de los miembros. Porque dice el siguiente verso, porque somos miembros los unos de los otros. Y está hablando, hermanos, acerca de los miembros como los de la familia, los de la iglesia. Y debemos tener cuidado, hermanos, a no mentir, a no decir falso testimonio. Tener mucho cuidado, hermanos, de no decir cosas que no nos corresponden. Dejar la mentira. Desechar la mentira. Y sigue diciendo, hermanos, versículo número 26. Airaos. Y aquí pareciera ser, hermanos, que el escritor está dando permiso para airarse. Aquí dice que me puedo airar. Y la persona hasta abusa del permiso. Aquí no está dando permiso de airarse. Aquí está diciendo que puede suceder. Puede suceder. Puede suceder que llegues a enojarte. Pero cuando eso suceda, ten cuidado. Airaos. ¿Pero qué, hermanos? Pero no pequéis. Algunos dicen, hermanos, mira, y yo conocí a una persona que lo hacía. Cuando estés bien enojado, agarra un bat y vete al árbol y pégale al árbol. Pégale al árbol hasta que descanses. Entonces vas a entrar a la casa bien tranquilo. Y yo conocí a una persona que lo hacía, hermanos. Bueno, yo nunca vi el árbol, pero él me decía que eso hacía. Pero una vez un pastor me dijo, oye, bien, ese consejo no está bien. Le digo, ¿por qué, hermano? Porque imagínate cuando no esté el árbol. Sí, ¿verdad? Tiene razón. Sí. Es mejor pedirle a Dios, hermanos. ¿Usted se ha enojado, hermano? Dígame la verdad, hermano. Levanta la mano que se ha enojado, hermano. Todos nos hemos enojado, hermano. Todos nos hemos enojado. Todos, de verdad, hemos pasado por ese mal, hermanos, de enojarnos. Pero debemos tener cuidado, hermanos, de que nuestro enojo no lleguemos, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, a pecar. ¿Y cómo es que nosotros podemos pecar, hermanos? Cuando nuestra ira la derramamos sobre nuestro prójimo. ¿Y cómo podemos derramar nuestra ira hacia nuestro prójimo, hermanos? Por medio de celos, resentimientos, deseos de venganza,
por daños personales, tenemos que tener cuidado, hermanos, de que nuestra ira, hermanos, no llegue, hermanos, a dañar a nuestro prójimo y detenernos. Yo me he enojado. Y tengo que tener cuidado. Porque debo pedirle a Dios que me dé autocontrol. Porque en mi enojo, a veces he ofendido a mi esposa. Y la he dañado. Y a veces a mis hijos también. Y debemos pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude. Si usted está batallando, hermanos, con el enojo, pídele a Dios que el Señor le ayude, que nos ayude, que el Señor cambie nuestros corazones. Necesitamos acercarnos al Señor y aprender de Él. Dice la palabra que Él fue manso y humilde de corazón. Tenemos tanto que aprender de Cristo, hermanos. Amén. A veces creemos que porque estamos aquí enfrente, porque ya estamos en la iglesia, nosotros somos personas perfectas que representamos bien a Cristo. Pero somos personas con faltas, hermanos. Y todavía necesitamos ser por Él enseñados. Que el Señor nos ayude a no mentir, a hablar verdad con nuestro prójimo. Que el Señor nos ayude, hermanos, que cuando nos lleguemos a enojar, a no pecar, a no dañar a los demás, sino que el Señor, hermanos, nos dé control. Porque, hermanos, cuando nosotros nos enojamos y pecamos, primero descredita nuestro testimonio. Segundo, hace tropezar a los inconversos. Tercero, ofende a los creyentes. Y cuarto, perjudica espiritualmente y físicamente al que está enojado. Pero también, hermanos, a los seres que más amamos. Y debemos pedirle a Dios que el Señor nos dé autocontrol, que nos ayude, y pedirle, ¿por qué no, hermanos?, a que el Señor quite nuestro enojo. Porque el Señor puede hacerlo, hermanos. El Señor puede hacerlo. No nos justifiquemos. No nos justifiquemos y decir, bueno, Señor, me voy a enojar, pero no voy a ofender. No. Pedirle al Señor, Señor, quita mi enojo. Ayúdame a quitar mi enojo. Y el Señor puede hacerlo, hermanos. Si nosotros nos hemos enojado, debemos tener cuidado, hermanos, porque dice el versículo número 27, ni deis lugar a quién, hermanos, al diablo. ¿Cuándo es cuando se le da lugar al diablo? ¿Cuándo es cuando nosotros le abrimos la puerta? Cuando perdemos el control, hermanos.
cuando perdemos el control. El diablo inmediatamente, hermanos, está allí, listo. Ah, ya vi él aquí, ya lo agarré. Y debemos tener cuidado de no dar lugar al diablo. Abrimos la puerta al diablo cuando nos airamos injustamente, porque puede haber una ira justa hacia el pecado, puede haber una ira justa hacia la maldad, pero hay una ira injusta. Cuando lo hacemos hacia nuestro prójimo. Robar, dice el versículo número 28, el que hurtaba, ¿qué más? ¿Qué dice, hermanos? No hurte más. Hermanos, aquí los efesios, algunos de ellos, Pablo indudablemente sabía que antes habían robado. Y les dice Pablo, ustedes efesios, los que hurtaban, ya no lo hagan. Ya no lo hagan. En una ocasión un padre fue llamado a la escuela de su hijo. Va este padre con el director. Y el director le dice, mire señor, lo he mandado llamar porque tengo una queja contra su hijo. Dice el padre, ¿cuál es la queja, señor director? ¿Qué es lo que mi hijo hizo? Mire, su hijo, desde hace algunos días, ha estado robándose los lápices de sus amigos. El padre de familia le dice, oiga, director, estoy asombrado. Estoy asombrado. Dice, porque yo siempre he traído muchos lápices de mi trabajo. Lo que estaba haciendo el padre, ahora el hijo lo estaba haciendo. La honestidad que nosotros mostremos a nuestros hijos es la honestidad que ellos van a mostrar en sus áreas de trabajo. Y pregunto, ¿nosotros hemos robado? Dice que el que hurte, no hurte más. ¿Hemos robado, hermanos? Hemos robado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Hemos robado. Hemos robado en el día del Señor. Le hemos robado el día que el Señor le pertenece. Dice aquí, hermanos, que el día de reposo es reposo, el día séptimo es reposo para Jehová tu Dios. Hemos robado lo que le pertenece a Dios. Hemos robado, hermanos. ¿Robará el
pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor, en vuestros diezmos, y ofrendas. Hemos robado el que hurtaba, dice la palabra, no hurte más. Qué bondadoso es Dios, hermanos. Porque Dios da la oportunidad para que nosotros recapacitemos, que podamos nosotros decir, Señor, sí he robado, pero ayúdame, por favor. Allá no hacer. Hermanos, necesitamos del Señor, hermanos. Necesitamos del Señor. Sí, hermanos, me incluyo con ustedes. El Señor está haciendo esta obra, hermanos, en usted y en mí, y la quiere hacer perfecta. No, hasta ahorita no hay una obra perfecta, pero estamos en sus manos, hermanos, para que el Señor nos siga moldeando. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor nos siga transformando. Señor, yo no alcanzo todavía este ideal, pero Señor, yo quiero que sigas trabajando en mí. Quita de mí, Señor, quita de mí la mentira. Quita de mí, Señor, la ira. Ayúdame, Señor, a no robar. A no robar. Versículo 29. Enséñame, Señor, a que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Ninguna palabra sucia. Si ustedes ven, hermanos, por favor, si voltean, si ven el capítulo 5, versículo 4, miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 5. Dice así, hermanos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Algunos preguntarán, hermanos, ¿qué es truhanería? Truhanería, hermanos, hay truhanerías de nivel alto y hay truhanerías de nivel bajo. Las truhanerías de nivel alto son los chistes rojos, los chistes sexuales. Y las truhanerías de nivel bajo son los chistes de doble sentido. Y debemos a pedirle al Señor, hermanos, que el Señor aparte de nosotros toda palabra corrompida. Y podemos incluir en esas palabras corrompidas las palabras deshonestas, las necedades, las truhanerías. Y sigue diciendo, hermanos, el texto, que nuestras palabras deben tener 3 características. ¿Cuáles son, hermanos? Las 3 características que debemos nosotros tener en nuestras palabras. Dice el versículo número 29. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Primero debe ser una palabra buena, debe ser una palabra edificante y debe ser una palabra llena de gracia. Y que el Señor, hermanos, siga, hermanos, trabajando en nuestro vocabulario. Porque, hermanos, fíjense lo que dice, por favor, el versículo número 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se contrista, hermanos. Sí, hermanos.
El Espíritu Santo se contrista. ¿Y quién es el Espíritu Santo, hermanos? Dice aquí la palabra de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, hermanos, es ese sello que nosotros tenemos y nos asegura que nosotros somos redimidos, somos comprados por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo es importante en la vida del cristiano. Y el Espíritu Santo se puede contristar. Se puede contristar, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, tengan cuidado para que no lo contristen. Porque el Espíritu Santo es ese sello que nosotros tenemos, que nos muestra, que nos identifica con el Señor Jesús. Y termino con esto, hermanos. Termino con esto. Lo invito a que se ponga de pie, hermano, por favor. ¿Quiere leer conmigo? Versículo 31. Solamente leamos el versículo 31. Lea conmigo, por favor. Versículo 31 solamente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, dice aquí que debemos quitar, arrancar de nosotros. Primero, hermanos, primero, amargura, porque ahí está la raíz. La raíz de aquella persona, hermanos, que al rato se enoja, que al rato grita, al rato maldice y tiene malos deseos. Hermano, ¿tiene usted amargura en su corazón? Diga no, hermano, porque si me dice que no, es que quiere decir que sí. Hermanos, dice que se quite toda amargura, resentimientos escondidos, enojo. ¿Usted es una persona de genio? Genio. Bueno, de buen genio. Enojo. Ira. Va en aumento, sí. Sí, va en aumento. Primero está en el corazón, amargura. Después lo va mostrando poco a poco. Enojo. Ira. Y luego, hermanos, ¿qué más, hermanos? Gritería. Gritería, empieza a vociferar. De cólera empieza a gritar. Y después, hermanos, ¿qué más sigue? Maldiciones. Y por último, malicia. Por último, malicia, ¿qué es, hermanos? Que lo atropelle un carro, que se lo lleve el tren. Tener cuidado, hermanos. Estoy hablando algo que nosotros no conozcamos, hermanos. No nos identificamos, hermanos. Nos identificamos. Hermanos, ¿necesita Dios trabajar todavía en nosotros? Sí, hermanos. Qué bueno que seamos honestos con el Señor y decirle: Señor, yo estoy aquí. Quiero que me ayudes. ¿Y cómo quiere el Señor que seamos, hermanos? Pedirle eso al Señor ahorita, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Pedirle al Señor, Señor, versículo número 32. Y pedirle al Señor esto. Hermanos, si me gustaría que todos lo lean, por favor. Si usted tiene en su teléfono la Biblia, abra su teléfono, lea la Biblia. Y por favor, únase con nosotros, con toda la iglesia, para que podamos pedirle al Señor esto. Amén, hermanos. Amén. Dice el versículo número 32, y todos juntos lo leemos, hermanos. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué alto, hermanos, el Señor, hermanos. El nivel que el Señor nos quiere llevar. Debemos perdonarnos, así como
también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y usted dirá, o yo diré, hermano, es que esa persona no merece mi perdón. Pues yo quiero decirle, mi hermano, que también Dios, hermanos, no merecía, nosotros no merecíamos que Dios nos perdonara. Y sin embargo Dios nos perdonó en Cristo. Debemos ser benignos, debemos ser misericordiosos y debemos perdonarnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, el Señor sigue transformándonos, sigue cambiándonos, y el Señor quiere que nosotros sigamos siendo moldeados por su mano. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén.